Vale. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los elementos de la percepción. Estamos revisitando los elementos de la percepción. Hemos visto la luz, el color. Hoy trabajamos con la textura. Vimos al principio, creo que el espacio, si no me acuerdo mal. Hoy vamos a trabajar con la textura, con las fotos que vosotros consideréis que la textura es el elemento principal, bueno, lo que hayáis enviado. Ya sabéis que no os obsesionéis demasiado con si la foto es adecuada o no. Siempre le sacamos partido, ¿no? a lo que enviáis. O sea que no. Y ya sabéis que aquí no hay malas fotos, no estamos juzgando las imágenes, ¿no? Entonces, os comentaba antes que la textura es un elemento de la percepción que nos da aporta una sensación matérica, una sensación táctil. El título del encuentro, el subtítulo es Dedos en los ojos. Entonces, la textura aporta esa cualidad a una imagen, ¿no? Y al cabo es una representación de la realidad, pero que es una representación en 2 dimensiones, plana, ancho y alto, no tiene profundidad. Entonces, a nivel, ¿cómo decirlo?, práctico, no sé cómo, igual que hablamos del contraste en una imagen, ¿no? En una imagen depende de la luz que haya, pues tenemos zonas de luz, zonas de sombra, y nos da una sensación de volumen. La luz y la sombra aporta volumen a la imagen. Si ese contraste lo pasamos a lo micro, eso es lo que facilitaría la percepción de textura. Para eso necesitamos, o favorece una luz lateral, favorece que percibamos la textura. La luz frontal, que nos aplana la imagen, pues que le quita esa cualidad a la imagen. Luego la textura tiene también un elemento, y es que haya la luz que haya, la textura la percibimos solamente cuando estamos relativamente cerca. Son los objetos que están en primer plano o primeros planos que hacemos de los objetos. A medida que se va alejando, la textura desaparece. A mí fijaros, por ejemplo, yo recuerdo cuando hacía fotografía de joyería, que tú haces una foto de un anillo que lo percibes y dices, uy, esto está pulido, está a la mar de bien, la superficie es lisa, pero a la que te acercas mucho, ves que nunca es así. Ves que tiene textura, que tiene agujeros, que tiene... no sé si habéis visto alguna vez un primer plano, por ejemplo, de un objeto como una aguja, ¿no? Una aguja de coser. Entonces, la parte del agujero, ¿no? Cuando le hacen una micro fotografía de esas, se ve, ¿no? Que no es plano, no tiene rugosidades. Por lo tanto, la textura tiene que ver con una cercanía o lejanía del objeto. Entonces, quería aprovechar el tema de hoy para entrar a un... Vamos a hacer una mirada, vamos por un momento a alejarnos, incluido el tema de la textura, pero vamos a alejarnos y vamos a ver la percepción y lo que es la práctica de la fotografía contemplativa. Bueno, y de todo, ¿no? Tiene que ver con estar presente. Entonces, ¿cómo estamos presentes? Estamos presentes si estamos todos nosotros en aquello. ¿Qué es todos nosotros? Bueno, por un lado, a nivel físico, mis sensaciones. A nivel emocional, mis emociones. A nivel mental, mi parte racional y mi parte intuitiva.
Cada uno de esos elementos se ha simbolizado tradicionalmente por lo que se llaman los 4 elementos. El agua, el aire, el fuego y la tierra. Entonces, ¿a qué creéis que corresponde la textura? ¿A qué elemento corresponde la textura? Evidentemente, digamos, al elemento tierra. Es el que nos da la sensación matérica que decíamos antes. El color, ¿qué es lo que aporta el color en la percepción? El color es la parte emocional. ¿Y la luz? A ver, ¿qué creéis con qué tiene que ver la luz? ¿Calma? Con la vista. La luz. Sí, Sí, la luz vista. tiene que ver con la vista, pero como elemento de esos 4 elementos, ¿con qué lo asociarías? Agua, tierra, fuego o aire. Aire, fuego, depende. Con el fuego. Con el fuego, es más fuego. Sí. Así, Emilio. Sí. Y algo que no es tan fácil. Y la parte racional, el aire. ¿Con qué lo asociamos? Es el cuarto que queda. Aire. Aire, exactamente. ¿Y por qué aire? Porque el aire, la parte racional, tiene que ver con la estructura. Y en la percepción, ¿a qué se corresponde? Será el próximo encuentro. Se corresponde con el patrón. El patrón de una imagen, más allá de que sean elementos que se repiten, se corresponde con la estructura de la imagen. Y entonces, cuando esto en un trabajo que hacía con mi maestro sobre creatividad, hablaba de que cuando nosotros estamos presentes en nuestras sensaciones, emociones, pensamientos racionales y pensamientos intuitivos, cuando estamos presentes se produce el acto creativo y nos lleva a un quinto elemento. Ese quinto elemento es el éter, que en nuestro caso se correspondería con el espacio. El espacio es el que acomoda todo. Es el que recibe todo. Sin espacio no existiría la fotografía. Bueno, hola Andrea. Buenas tardes. Buenas, Hola. buenas, ¿cómo están? Hola. Seguimos. Quería remarcar eso, bueno, hablamos de eso, del éter como el espacio, como lo que va más allá. Para que haya un acto creativo tenemos que estar presentes en los 4 elementos. Entonces se produce este quinto elemento, que es el éter, que es el que acomoda todo. Todavía no tengo claro y voy investigando qué tiene que ver el flash de percepción dentro de esta esquema, ¿no? El flash de percepción, yo creo que el flash de percepción es justamente el acto creativo en sí, es la chispa, es pero para que se dé tenemos que estar mentalmente presentes, nuestra parte, o sea, hay una parte intuitiva, que es, pam, algo me atrae. Luego, por otro lado, también tengo que estar en lo mental, en el sentido de que tengo que reconocerlo. El trabajo es de reconocimiento del flash. Tengo que estar emocionalmente presente, algo me produce emocionalmente, y además tengo que estar en mi cuerpo. El cuerpo es el que nos ayuda a estar en el aquí y el ahora. ¿Vale? Me parece que no me dejo nada de lo que os quería comentar. Sí. Y volviendo a la textura, tenemos, fijaros que la textura tiene mucho que ver con una sensación de piel. Y tendríamos como
dos extremos o dos lados, ¿no? Que tendría que ver, por un lado, con lo agradable, ¿no? Con el contacto agradable a algo que, pues, la piel de otra persona, ciertas, la calidad de las sábanas de algodón, cuando estamos dentro de la cama, estos días que aquí hace frío, tapado ahí por el edredón, hay un contacto en la piel, ¿no? Y por otro lado, el otro polo, tenemos lo desagradable. Uno tendría que ver con la caricia y el otro tendría que ver con el rasguño, ¿no? Con algo que nos duele, que duele, que produce como un efecto de apartarnos de la sensación táctil que nos produce, ¿vale? Lo digo porque en fotografía estamos muy acostumbrados a, bueno, cuando trabajamos la textura nos ponemos a fotografiar paredes rugosas, esas que lo último que harías sería rozarte con ella, porque te dejarías allí todo el pellejo, ¿no? ¿Vale? Pero sí que habéis enviado, hay otras, he estado buscando adjetivos que le podríamos poner a la textura, a la sensación táctil, ¿no? Y hay algunos, os lo comento para que luego cuando veamos las fotos podamos, áspero, lado negativo, aterciopelado, lado agradable, digamos, blando, deformado, delicado, duro, esponjoso, fino, flexible, húmedo, liso, macizo, pastoso, pegajoso, pulimentado, punzante, resbaladizo, rígido, rugoso, seco, sedoso, suave, táctil, untuoso. Ahora no sé qué más iba a decir. Bueno, eso, que cuando veamos las fotos podamos ponerles otros calificativos, más allá de de mucha textura o poca textura. ¿Eh? Voy a compartir pantalla y vamos a ver las imágenes. A ver. Lo veis bien, me parece, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar un poquito, digamos, Albert no está, pero bueno, fijaros lo que decíamos. Primero, elemento siempre de proximidad. Si no estoy cerca, muchas de las fotos que me habéis enviado son primeros planos, ¿no? Porque es lo que aumenta la sensación de táctil. Aquí tendríamos, sí, otro elemento que no he comentado, que se produce también a través del tacto de la textura, tiene que ver con una sensación de la temperatura del objeto. Hay algo conectado, ¿no? Si mi mujer se ha lavado las manos ahora en invierno y viene, me coge la mano, me quedo congelado, ¿no? Porque tiene las manos frías, es a través del tacto que sentimos la temperatura. Nosotros también a través de la mirada podemos reconocer una cierta sensación de temperatura. En este caso, por ejemplo, hablaríamos más de algo más frío, más... Y la sensación táctil se centra sobre todo en la zona, en la hoja más blanca, y es una sensación más o menos agradable. Quiero decir que tenemos una sensación de liso. ¿Sigo? Vale. Esta no está tan próxima. Cualquier comentario que queráis hacer, ya sabéis, levantáis la mano, así os veo aquí y os doy paso. Aquí tenemos una mezcla.
tenemos una luz bastante lateral y tenemos una sensación táctil. Si ahora, fijaros, si ahora amplío la imagen, fijaros cómo la textura se va haciendo, lo que os decía, lo que desde lejos puede parecer más o menos suave, cuando lo aproximo, la sensación de textura aumenta. Claro, no se puede producir un contacto sin proximidad física. Sigo. Esta es tuya, ¿no, Andrea? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Qué te transmite a nivel táctil? ¿Crees que es una sensación? ¿No? Para Ahí. mí es suave, suavidad, Para ti es suavidad. acolchonadito, ajá. Vale. ¿Pero toda la imagen o hay una mezcla? Hay una mezcla. Vale. Uno es más acolchonado que el otro porque el otro es como más lisito, pero sí, todo es una sensación suave para mí. sí. Hay algo también que la luz es una luz bastante... No hace falta que cierres el micro, Andrea, mientras vemos tus fotos y así vamos comentándolo. Ah, ok, Ahí, ok. ¿vale? El hecho de que la luz es una luz plana no tiene, ¿sabes? No, la sensación táctil es menor. Sí que se produce un contraste entre las hojas, ¿eh? Y las plantas. Pues decía, estas plantas de aquí no dan una sensación suave, sino más bien rugosa, ¿no? Como algo que podrías rasparte, ¿no? No te gustaría tener una esponja hecha de ese material, no suena tan agradable. Ok. ¿Eh? Aquí volvemos también a lo que te decía, al ser una luz plana, no tenemos tanta sensación de volumen, no tenemos tanta sensación de textura. Lo que sí que ha aumentado es por el hecho de que te has aproximado. La diferencia entre esta y esta, que es de cercanía, hace que podamos tener una sensación más táctil cuando vemos las hojas verdes. Con las formas blancas, a mí me cuesta saber reconocer a través de la mirada qué tiene de táctil. ¿Tú tienes una sensación, eso, de que puedes tocar con los ojos? Para mí sí. Vale. Es que son cositas, es que son hongos, entonces Sí. tienen esta piel tan finita, tan delgadita, que es como, Ajá. me atrajo realmente mucho, me quedé mucho tiempo haciendo las fotos, si bien es cierto, fue como luz de mediodía y por eso está así. Y yo Sí. lograba ver, o sea, la textura por estas sombritas que tienen en medio de las capas de los hongos, lograba ver como un poco de oscuro entre hoja y hoja. No le Sí. quise como editar, esta foto está tomada tal cual, igual que la anterior, no quise editar porque al editar perdía como esa suavidad, o sea, si yo le 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 dabas más aumentaba un poco el negro contraste. para que se Sí, sienta, claro. perdía esta sensación que yo tengo, que es como suavidad, como Sí. acolchonado, porque si bien es cierto la foto anterior se ve como, decía que no era tan agradable esta partecita verde que es como musgo, porque es como musgo, es un musgo, o sea, es que estando ahí es súper suave, o sea, es húmedo, es suave, o sea, todo es suave como tal, no es Pero fíjate duro, que eso es por no. una experiencia que tienes tú anterior.
O sea, lo que hacemos en la fotografía es, digamos, ver digamos, si la imagen transmite esa experiencia. Claro, tú tienes esa experiencia y yo lo que te devuelvo es que a nivel visual el blanco, sí, el blanco lo asociamos más con algo como algodón, algo más suave, pero estas ramas de aquí, que pueden ser, a lo mejor en el tacto real, en la vida, pueden ser muy suaves, visualmente no transmiten suavidad, ¿vale? Hay una diferencia entre lo que transmite entre la realidad o la imagen de lo real y la fotografía de esa misma realidad, ¿eh? Con una luz lateral podríamos tener más sensación de ese volumen, de algo táctil. Porque fíjate que la foto no tiene profundidad. La profundidad la percibimos por el desenfoque, no por las sombras, luces y sombras, ¿eh? Aquí pasa algo parecido. Y a mí también me conecta, claro, que no es por los ojos, ¿eh? Yo tengo más sensación del tacto más por aquí que no por por los propios hongos. Me conecta también con fragilidad, ¿no? Si los acaricio me suena como si se me van a romper, se van a quedar en las manos. Es algo, ¿vale? En cambio aquí ya tenemos más sensación táctil, ¿eh? Bueno, quiero decir, no usaríamos esta hoja para rasparnos la espalda, ¿eh? A menos que quisiéramos aquello que te pica mucho, ¿no? Porque tiene una sensación táctil, digamos, más desagradable, ¿no? Más árida, que produce una fricción. No es que tenga mucho... tenemos una luz que viene de arriba a la derecha y que esa misma luz en la pared sí que le da una cierta textura, sobre todo por aquí, pero sí a las hojas. A las hojas sí que, ¿ves? Sí que da sensación de táctil, de rasposo. Gracias, Andrea. Sigo, ¿eh? Gracias. Anne, Sí. ahí los que tenemos gatos. Levanta la mano. Bueno. Que así, eso es. No. Abajo. Abajo. Sí, porque no funciona si la levantas así. Ya, no entiendo. Sí. Pues sí, el gato sí, el pelo es que atrae mucho para sacar fotos. Yo saco muchas fotos. No sé si la luz permite realmente sentir, ¿no? La sensación, si está más allá de la propia sensación real, ¿no? Ahí había además ese contraste de la tela y exactamente. es más por el contraste de tela y pelo que por la propia luz en el pelo, ¿no? Sí, esa es para mí la esencia del asunto, ¿no? La sensación táctil no es tanto una sensación visual por la calidad de la luz, sino es más por la diferencia de contraste de dos texturas, ¿eh? Fijaros una cosa de que uno de los elementos que nos ayudan a separar visualmente un objeto de otro es la textura. Dos objetos que tienen la misma textura no vemos dónde acaba el objeto, pero esto ya lo hablaremos el próximo día. El borde del objeto tiene que ver con una diferencia entre la textura de una cosa y la textura de la otra. Ya lo veremos. Sí, aquí va más. Claro, es que eso, cuando tienes gatos, ¿no? Y notas cómo se te acercan y cómo hay algo muy táctil, muy de pelo. El gato... Sí, en esta no tanto, pero a menudo, ¿no? Si llega la luz, la diferencia entre si se abre un poco el pelo,
la diferencia de color que hay entre los matices. Y también tiene el hecho ese de la proximidad, es un primerísimo plano, ¿no? de una parte del pelo del gato, y esto también nos da sensación táctil. Esto es como se ve, ¿no? Una cesta, sí, fibra seca, ¿no? Da la sensación de... Seco, ya estás añadiendo un elemento, una cualidad de lo táctil, ¿no? Hay algo también de seco, pero es un seco más suave, ¿no? Alguna parte suave y otra más hay rasposa. Que no. Sí, porque la fibra está cogida, o sea, tejida, la más amarilla en un sentido, el sentido liso y suave, y la otra es la parte de dentro y es más rasposa, o sea, un mismo elemento puede tener. Elemento, sí. La luz también transmite, ¿no? Es una luz lateral. Fijaros en lo que os decía, el microcontraste. Esto es lo que, el microcontraste es lo que nos da esa sensación táctil, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta fibra dañada. Bueno, tiene patrón también, pero eso sería para otro día, ¿vale? Pero aquí añadimos, ¿no? Seco, cuando a través de los ojos sí que tenemos, en este caso, esa sensación visual de lo que de lo que va a producirnos, ¿no? Uy, qué frío. El agua, ¿no? El agua, lo húmedo también. Claro, todo tiene que ver con eso. Si transcribís, no sé cómo llamarlo, la sensación de tocar en la realidad a la imagen, vemos si eso es con lo que lo asociamos. Por eso el título era Dedos en los ojos, ¿no? Tenemos las sensaciones de las gotas, de lo húmedo. Sí, también da eso, da sensación de frío. No es una... Esto, por ejemplo, ¿por qué? Perdona, ¿por qué ponen en las botellas de refrescos, ponen esas gotas que van cayendo por la lata de Coca-Cola y tal? Justamente porque refresca a través de la mirada. La sensación es que ese producto nos va a quitar el calor, nos va a refrescar. Pero también el color, porque en lo que tú estás diciendo, ese frescor es agradable, ¿no? Y sin embargo, esta imagen, como has dicho tú al principio, es más frío, porque el gris transmite más todos esos grises, ¿no? Más sensación de frío que de fresco agradable. Sí. Hablamos de tonos cálidos y fríos, pero aquí estaríamos en el terreno, o sea, evidentemente se junta, sabéis que por otras veces que a veces no es tan fácil saber separar el color de la textura. En muchas ocasiones se juntaban porque los dos están cercanos en el sentido de que el color produce algo emocional, de atracción, repulsión, a favor o en contra, ¿no? Y la textura también tiene un poco lo tiene desde la sensación, no desde la emoción. Y aquí la sensación es eso, es distante, frío. Totalmente de acuerdo y buen comentario, Anne. ¿Sigo? Hablamos aquí. Sí, dígame. No, eso sí es así también, ¿no? Casi un anuncio para la suavidad, uno de las toallas. Ahí cada uno con su experiencia interpreta. Sí, pero fijaros que la experiencia es común, es una experiencia agradable, es una experiencia de tacto. Luego será en lo real, puede raspar más o menos, pero la sensación es agradable.
Anuncio de, ¿cómo se llama esto? De suavizante. Sí. ¿Vale? Y seguimos con lo mismo. Cerca, luz lateral es lo que nos percibe, nos permite a través de lo visual tener esta sensación. Sigo, ¿eh? Gracias. Vale. Karma, ¿levantas la mano? Y así te vemos. Vale. ¿El micro? El Vale. micro, ya está. Perfecto. Muy bien. ¿Qué? Bueno. ¿Qué comentamos? Parece que no tiene tanto la textura en sí, es como más evidente, ¿no? No hay tanta cosa a comentar. Aquí, claro, sin tener una luz muy lateral que remarque mucho la textura, pero sí que los elementos propiamente, al ser muy texturados, ayudan a tener esa sensación táctil. Sí, sí, porque la luz era totalmente plana, no había sombras aquí prácticamente. Ya. Pero son los propios elementos, ¿no? Los Sí. que, claro, son elementos con mucha textura. Aparte de que aquí el color es muy importante, evidentemente, ¿no? Lo que os decía antes, que a veces entre el color y la textura, aquí dices, bueno, ¿qué sería? ¿Tú crees que sería que es más importante la textura o el color? Bueno, el color es muy llamativo sin duda y el contraste amarillo-verde, Sí. ¿no? Pero a mí lo que me llamó cuando hice la foto fue la textura de esta tela, que estaba deteriorada, estaba con líquenes y rota, y las formas que hacía. Lo que me llamó más que el color fue esto, la textura misma. La textura y la forma. A mí, sí, la forma, claro. Sí, es atractiva por el color. Quizás esta foto en otro, siendo gris, por ejemplo, no sería para nada atractiva, ¿no? Y no sé Con si lo cual esa es una buena técnica, ¿no? Sí. Si la pasamos a blanco y negro, podemos ver si la textura es lo principal o no. Sí, ¿Vale? sí. Tuve dudas, por eso la puse, ¿eh? No, sí está muy bien, ¿eh? Ya os he dicho antes que que justamente que nos planteemos estas cosas nos ayudan en nuestros encuentros, o sea que no hay. Pero yo creo, sabéis que una de las maneras es coger y si hacemos un cambio rápido y estamos atentos a cuál es la primera impresión, qué elemento es el que nos ha llamado en cuanto aparece, sin pensar, ahí veremos si es una cosa o es la otra, o nos puede facilitar, ¿no? A veces no es tan fácil, ¿no? Para mí es color. Si hacemos el cambio, dejamos unos segundos que digamos que la imagen que queda en nuestras retinas se haya evaporado, se haya disuelto, y cuando cambiamos dices, bueno. Sí. ¿Sabes que al hacer eso, lo que me ha dado también la sensación es que hay un aporte de sensación de textura por el dibujo de ¿sabes? Por estas... Sí. Por este micro contraste que produce cómo está hecha la tela esta. Sí. Y eso le añade una sensación táctil sin ser propiamente producto de la luz. Sí. ¿Vale? Sí. ¿Ane? También para mí el contraste de ese tejido túpido y de tela y el tejido metálico. Espera un segundo. ¿Alguien que no está hablando tiene micro abierto o hay alguna distorsión? ¿Podéis cerrar los que... Eso, abrir y cerrar, porque se produce una reverberación. Sí, perdona, Ane. También el contraste entre este tejido, el verde oscuro muy túpido, muy irregular, muy de tela, y el tejido metálico de la izquierda, ¿no? Esto de aquí. Sí. Sí.
el contraste de las dos sensaciones de los tejidos, ¿no? Porque también es un tejido. Sí. Yo creo que le añade también hay un hecho de que, no sé, Karma, si has revelado la foto con más contraste o no. No. ¿No? Creo que no suelo retocar las fotos. Vale. No, lo digo cual... por la sensación, ¿no? Por ejemplo, sí. en estos espacios de aquí, de la izquierda, hay una sensación táctil que viene de esto, ¿no? Como de este contraste aumentado. Si nosotros aumentamos el contraste en una foto, si aumentamos un poquito, podemos hacer que la percepción táctil aumente, ¿vale? Esto es otro tema que no habíamos comentado. Vale, ¿sigo? Espera. A ver. No sé de dónde viene esa distorsión. Bueno, aquí sí que ya es un macro, ¿no? Un primer término. Sí, sí. Tenemos la sensación táctil. Claro, otro de los elementos, si no está enfocado, la sensación táctil desaparece. O se nos acerca más a elementos al lado difuso, digamos, o suave de lo táctil, ¿no? Al estar enfocado para que tengamos una percepción de lo táctil. En esta imagen tenemos el foco, al ser un plano muy, muy cercano, el foco está aquí. Sí. Y la sensación táctil está aquí. No está aquí y aquí, ¿no? Ok. Sí, está. De hecho, no tenía ninguna certeza de que fuera. Bueno, es que busqué fotos para justamente sacar ese tipo de comentarios. O sea, y no había pensado, es un macro, sí, y no había pensado en la importancia del foco, claro, que es evidente. Sí, que cuando no hay foco desaparece la sensación, queda como más etéreo todo. Ahí hablaríamos, ¿no? Foco o no foco, cuanto más foco, más material, más materia, y cuanto más desenfoque, más etéreo, que dices. Hay una polaridad ahí entre el foco y el desenfoque, ¿no? Lo desenfocado no es de este mundo. Sí. Algo así, bueno, ¿no? tiene su tema. Sí, hay no algo para la textura, filosófico pero... ahí. Sí. Ahí está. Sí. Cuando idealizamos, lo enfocamos bien. Estamos allí en un... Bueno, sigo. En otro plano. ¿Es una sensación agradable? ¿Desagradable? ¿Molesta? Porque a veces puede ser un punto intermedio, o no, o neutra. ¿Qué te transmite, Karma? No es ni agradable ni desagradable. Más bien, no sé, diría en catalán con un poco de angunia, no sé, como de... Angunia. No sé qué palabra... Luego no sé quién no me acuerdo quién es de vosotros, pero ha compartido una foto de una tela de araña. Sí. Y no sé si tiene algo un poco de eso, ¿no? Esa cosa un poco así que... Sí. ¿No? Sí. Bueno, de hecho esto es de unas larvas que hicieron su nido en un recipiente, pues, vale. con lo cual tiene algo que ver con... Sí. Muy bien. Bueno, no es una araña, pero podría ser algo así. Y aquí. Bueno, aquí sí que siento que hay sensación táctil. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, al menos ¿A través del ojo? A través del ojo, sí. O como comentábamos con Andrea.
Yo lo que veo es la superficie rugosa y con lo cual lo veo con los ojos. No es algo que necesite tocarlo para darme cuenta que tiene... Por ejemplo, no sé. en esta zona, ¿tú tienes una sensación táctil, visual? A ver si lo Aquí, subo. en la zona blanca, aquí. Por ejemplo, aquí. Sí, porque tiene superficies, no sé, a Yo menos lo es digo, como... a ver, lo digo porque es muy suave. La Ya, sensación de táctil visualmente es muy suave, sí. ¿no? Sería como crujiente para mí la Sí, palabra. sí. Un poco como las setas de antes, ¿no? Que se No es podían... rugosa, sino Sí, crujiente. crujiente. Frágil también. Frágil, sí, 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 Sí. sí. Pero no tiene una luz marcadamente, ¿sabes? Es una luz difusa que viene de un Sí. lateral. Tenemos una Ajá, cierta sensación de volumen y de textura, sí, pero claro, porque está muy rugoso, ¿no? Porque tenemos, sí. los planos están muy marcados y eso hace que tengamos una sensación de volumen. Pero si nos vamos ¿ves? Aquí, por ejemplo, Sí. no tenemos esta sensación de tan táctil visualmente, ¿eh? Ya entiendo. Si lo Sí. miras Sí, de me cuesta, cerca, darme cuenta de... Sí, sí, no, aquí tenemos un poco más, sí. porque tiene un volumen y la luz ¿Mm? lo rodea, digamos, pero Ujú. no hay demasiada, ¿ves? Sí, que es plano, sí. Es plano, Liso. ¿eh? Incluso aquí que lo tenemos porque hay unas marcas, unas grietas, Sí, pero no es tanto por la propia materia en sí. Aquí, si no, percibiríamos que está un poquito desenfocada esta zona, sí, aquí en pero esta parte sí. es igual, ¿eh? Porque esto Pero era un interior y imagino ya, que el diafragma el era muy diafragma, abierto, sí. no es tan evidente la textura, Ajá, ¿vale? Sigo. Vale, gracias, Karma. Ya gracias. puedes bajar la mano. Aquí estamos, Carol Liz, me parece que no la he visto, no está. Tenemos una sensación, volvemos a lo mismo, el elemento es muy texturado y tenemos una experiencia previa, pero visualmente no tenemos tanta sensación de lo matérico. ¿Eh? Tenemos una sensación porque además hay una separación entre, digamos, tres partes de la imagen, pero si hacemos lo mismo, ¿veis? No tenemos una sensación táctil del elemento. Un poquito sí, evidentemente, porque es un elemento muy texturado. Y evidentemente no es una imagen completamente plana. Pero el día, la luz, lo aplana. ¿Eh? Aquí varía. Fijaros la diferencia entre la calidad táctil de las hojas, que casi no es aterciopelada, pero si pasamos los ojos por encima de ellas, nos produce un efecto agradable, digamos, ¿no? Estaría del lado de lo suave. En cambio, en el fruto, aquí sí que tenemos más sensación, más percepción de textura. El hecho de que está un poco desenfocado, pues dificulta un poco eso. No sé si es desenfoque o qué, pero sí que tenemos más sensación visual táctil del fruto. Aquí tenemos otra vez lo mismo que la foto del árbol. Tenemos un elemento muy texturado con una luz muy, muy suave. La luz suave es más descriptiva, no nos produce tanto efecto visual táctil. No tenemos un microcontraste que nos remarque. Y esta ya es plana, plana. ¿Eh?
Sabemos por la experiencia, aquí tenemos un poquito, ¿no? Sabemos por la experiencia que si tocamos esta pared, pues será un tanto rugosa, pero visualmente aquí viene un poquito aquí arriba, pero aquí abajo, por ejemplo, la vemos, ¿veis? Si la acercamos se produce un poco más, pero la luz es plana y aquí sí que tenemos más sensación táctil, sobre todo en estas. Al tener volumen, pues hay una cara del volumen que recibe una luz más lateral, hay otras que reciben como aquí una luz más frontal. Aquí tenemos más sensación táctil. ¿Veis? Que aquí. Esto queda un poco en sombra, la luz viene desde aquí. ¿Cómo ha aumentado en esta imagen? Al aumentar la foto, cómo lo táctil, la percepción de lo táctil de la textura se ha hecho mucho más evidente. Algo que al alejarnos sí que se percibe textura, pero no tiene tiene más potencia más cerca. Si en esta imagen reconocemos qué es lo que nos atrae, si es más una cuestión de la forma, de la repetición más o menos del patrón, o es propiamente la sensación de textura, bueno, pues eso a lo mejor Caroline se hubiera acercado un poco más para que la textura fuera un poquito más potente. Claudia, Xavi, ¿querías decir algo? Sí, no, que lo que comentas de la parte de poner luz para ampliar la textura, a veces cuando es tan evidente, ¿no? Que cuando hay mucha luz, ya hay mucho contraste y se ve mucho la textura, a veces pierde un poco el interés la fotografía, porque es tan evidente la respuesta de la textura, que a veces una imagen plana sobre algo que tiene textura casi me resulta como más atractivo. No sé qué pensáis vosotros. La imagen plana que la imagen texturada. Sí, bueno, evidentemente depende, ¿no? Porque, por ejemplo, la imagen de antes de la pintura descorchada, así, con una foto, una luz lateral muy fuerte que había mucho contraste, igual es tan evidente que para mí como pierde interés. No sé si me explico. sí, a ver, no estamos valorando en ese sentido. Lo que estamos es reconociendo cuál es la percepción que nos produce, que transmite la imagen. Si no es la luz, lo que dices tú, la imagen, yo no estaba. La imagen anterior es una imagen guapa, esa pintura desconchada con esos. Entonces lo que adquiere valor no es la textura, es otra cosa, ¿no? Tiene que ver más con esas formas, posiblemente un cierto patrón que había en esos desconches redondeados. Entonces ahí la historia es de percepción, ¿no? Karma, pues se trataría de reconocer, lo que me atrae, lo que me ha hecho hacer la fotografía, lo que ha destacado de todo lo demás son esas formas que tiene una calidad pictórica, ¿no? Como imagen, ¿no? No estamos diciendo, pues hay imágenes texturadas, que la textura es lo importante, o hay otras. ¿Vale, Xavi? Vale. Por ejemplo, en este caso sí que a mí me suena que en este caso de Carol Ruiz, que la textura sería el tema. También es cierto que esta imagen con mucha textura, con mucha luz, con una luz mucho más intensa, sería quizá excesivamente texturada. O sea, la textura sería excesivamente dura, ¿no? Aquí ya tenemos yo creo que en este caso tiene más que ver con la distancia que no con la propia, porque es lo que hemos visto, ¿no? Que al ampliarla, aquí la sensación visual de táctil es grande, ¿no? Se trata de eso, de como fotógrafos contemplativos, de reconocer qué es lo que me ha llamado la atención, qué es el tema. ¿Vale? Claudia. Gracias, Xavi. Sí, acá estoy, Sí. pero esa no es mía.
No, pero has levantado la mano. Ah, porque es Ah, la sí, porque siguiente. sí, había Claro, levantado perdona, cuando tú me perdona. nombraste. Quedé ahí. Pensaba que querías hacer comentario algo Ah, más. no, había quedado de... Qué agradable, ¿no? Sí, eso sentí cuando la vi. Ya, Que sí, era una textura agradable. agradable. También la luz, la propia luz también es Ujú. agradable, ¿no? Te imaginas allí descansando, Sí, transmite, ¿no? sí. Transmite algo cálido, es Eh, agradable, pero a sí, no, nivel de color es, sí, no sé si cálido en el sentido de, o sea, yo lo vi como más bien fresco, sí, como verano, tal vez porque estoy en esta vibra en este momento. Este, y de buen tacto, o sea, esas arrugas como muy orgánicas. sí, sí. La luz facilita, ¿no? Esa Ujú, sensación táctil que decíamos, ¿eh? Aquí ujú, el microcontraste, ¿eh? Y a esto me ujú, refería antes cuando os hablaba del microcontraste. En una zona muy pequeña tenemos pequeños puntos de luz y pequeñas zonas de sombra. Y eso es lo que hace justamente que tengamos una sensación de que es más táctil. Esto ujú. incluye también algunas zonas que están casi quemadas, algunas más oscuras, pero ya habiendo en esta franja, ¿no?, entre la luz y la oscuridad, este micro contraste ya nos da esa sensación de... Sí. Ujú, A mí me transmite fresco y algo como puro, mm, limpio, ¿sabes? sí, Luminoso en un sentido, sí, sí, muy agradable ujú. la imagen. Y aquí, Ajá, está como un poco más áspera. bueno, tampoco mucho, Pero, pero bueno, sí, o sea, en verdad esa composición así completamente real, que parecería armada, la sí. encontré un día caminando y me Ujú, llamó todo, ¿no? ujú. Creo que es el contraste también de la textura, como generando Sí. esa, Hay un ese fotógrafo marco. francés que tiene todo un trabajo, creo que era Lucien Clerc, creo que era Lucien Clerc es el que montó los encuentros de Arles en Francia, Ujú, ¿vale? Y tiene todo un trabajo del material eh, encontrado en la playa, eso que vas paseando y lo que el mar claro, va trayendo y los dibujos en la arena. Él, en su caso, es en blanco y negro. Fíjate en una ajá, cosa. No, lo mm, digo por lo que decías, que parece que esté armada o compuesta, ujú, puesta a propósito. sí, No, es el encuadre lo que está puesto a propósito, ¿no? Pero mm, fíjate que esa arena, nuestra experiencia en el mundo real, aquí sería como al contrario. En el mundo real, nuestra experiencia no es de tanta fricción, pero visualmente aquí crea sensación de fricción. En cambio, tú pasas, porque la arena se deshace, tú le pasas la mano por encima, ¿no? Y la arena aquí sí, se disuelve, ¿no? No ujú, nos... A ver, sí que podemos sentir un poco la rugosidad, pero no... Aquí no tenemos... Visualmente tenemos la sensación de que si pasamos la mano por aquí nos hacemos daño. O sea, ujú, en cambio la realidad no es así, ¿eh? Por el mm, propio material. sí, Y también hay una sensación táctil, sobre todo en la hoja, ¿eh? Tiene una luz un poco lateral y se remarca. En este caso, cuando lo hemos ampliado, no tanto, ¿eh? Pero fijaros la arena, qué sensación de la arena, el micro contraste que os sí. comentábamos antes, ¿eh? Está bien, muy interesantes esas imágenes que enviáis, donde, como la que comentábamos también de Anne, del gato y la tela, que hay dos texturas que se oponen, ¿eh? Ujú, Aquí hay una textura dura, potente, ¿no?
y luego la textura fluida del agua. Sí, Son blanda. dos texturas blandas, Ujú, agradable el agua, ¿no? Que te envuelve. Y en cambio ujú. aquí Sí. esto Duele. tiene... Sí, te imaginas sentándote en la roca y depende cómo Sí, te pongas. Y bueno, y duele de todas las maneras. No hay sí, una sí, posición cómoda para sentarse ahí. sí, Muy bien, totalmente. ¿no? Esas dos texturas. Y todo y que el agua tiene un cierto movimiento. Por lo tanto, Ujú, no, aquí se nos carga un poco lo que comentábamos antes, que la textura, para tener sensación de textura necesitábamos que estuviera enfocado, que estuviera definido. En este caso, la percepción está en pequeños, a ver, ¿veis? Pequeñas zonas, porque hay otras que están más desenfocadas. En general, toda la parte de agua está movida. No ujú. desenfocada, pero está movida. Incluso, no, esto no sé si parece espuma. También, Espuma, sí, espuma. espumita. También está movida. Ujú, Entonces, también facilita un poco eso, el agua como quizá puede ser de los pocos elementos, ¿no? que admitan, que puedan transmitir una sensación más o menos táctil a través de, ujú. aunque esté movido. Así es. Muy bien. Los plátanos, ¿no? ¿Parece? Sí, 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 es banana. la banana, Nosotros le decimos la banana. la banana. Sí. Bueno, ahí lo que me gustó fue justamente ese contraste entre esa oscuridad y me pareció como suavidad eh, de la textura de la cáscara, ¿no? Yo creo que Como medio sedosa. como imágenes es más yo creo que es la luz como imagen, Mm, más que mm, la textura. sí. Porque lo que decíamos antes, fijaros que la sensación táctil, primero que te has acercado tanto que te lo querías comer, y la sensación táctil está aquí, porque es la zona que está enfocada. No Ujú, sé si está más o menos, yo creo que esto está desenfocado, aparte de que tiene mucha luz y no percibimos tanto lo táctil. ujú, Se percibe más en esta zona, ¿veis? ujú. Sí, Aquí sí, sí. percibimos la sensación aquí ya se pierde. Ujú, Está en una zona muy concreta y muy delimitada porque te has acercado mucho y mm, entonces está aquí. El mm, resto de la imagen está desenfocada. Fijaros también cómo aprovecho de la foto para que veáis lo que hablábamos también antes de la sábana, ¿no? Hay esa zona de luz, zona de sombra, y lo táctil estaría en esa zona intermedia. mm, En este caso, aquí. Aquí no la tenemos, aquí ya la hemos perdido. ¿Eh? mm. Sigo. Gracias, Claudia. Gracias. José, no sé si estás por ahí, si nos oyes. Hola, hola. Hola, hola. Levanta la mano. Así te saldrás por aquí arriba, aunque no sé si tienes imagen o no. Bueno, si no es igual. Que no, Ahora, no, sí. no, le he dado el vídeo, pero no va, no sé qué pasa. Vale, vale, es igual. A ver, ¿has enviado la foto por algo táctil? ¿Por la sensación de textura? ¿Es un primer plano? ¿Hay una luz lateral? Visualmente te transmite, ¿no? Sí, sí, visualmente me transmite un poco la textura del trigo, sí, sí. Sí. Fíjate que, claro, al ser un elemento pequeño, aunque te has acercado mucho, pero a nivel de sensación táctil cuesta un poco. Cuando lo ampliamos se facilita. Entonces, si queréis remarcar una imagen, lo táctil de una imagen, tenéis que tener en cuenta
la ampliación a la que va a ser vista. Si ampliáis mucho, si hacéis una ampliación grande, la textura será más visible. Yo tengo la serie de fotos que ya todos conocéis, que se llama Vestigios, que podéis encontrar en el libro, el libro en la web y también como vídeo. Y es una serie de textura, es una serie y está hecha con primeros planos y todo muy cercano, ¿no? Y además todo muy enfocado, todo, ¿no? Para que la sensación táctil fuera la mayor posible. Y esa foto, esa serie, cuando las puse, las copias eran tamaño 40 por 60, un tamaño mínimo que uno puede acercarse, tener esa sensación visual. Si las hubiera hecho más pequeñas, se hubieran reducido. Incluso en el libro no tiene tanta sensación táctil, porque claro, un libro, no haces un libro de 40 por 60, es más pequeño. Sí, pero es verdad que tienes razón, que quizás no produzca de lejos tanta sensación táctil. Sí. Claro, sí que, ya digo, hay alguna zona, por ejemplo, a mí se me remarca sobre todo en esta zona, ¿no? Las líneas también de los filamentos, ¿no? Los filamentos sí es lo que quizás más me da sensación de textura. Sí, los es muy difícil, sí. Que un filamento... Los filamentos, las líneas estas largas que salen. Sí, 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 pero es muy difícil que un filamento que es tan estrecho tenga una sensación táctil, ¿no? Estamos, digamos, comparando o viendo si nuestra sensación al ver la imagen de lo táctil tiene que ver con la experiencia que tenemos anterior o es transmitida por la imagen. Digamos, esto es lo que estamos mirando de diferenciar. Porque sí que es cierto que nosotros, que todo el mundo más o menos, si has tenido una espiga en tu mano, tienes una sensación de lo táctil. Pero ¿en qué medida viene transmitido por la imagen o en qué medida viene transmitido por una experiencia previa? José? Bien, entiendo lo que ¿Entiendes lo que quiero decir, no? Sí, sí. A mí, personalmente, los filamentos me cuestan. Me da más sensación táctil sobre todo estas dos espigas. Esta de aquí, que es más blanca, no tiene tiene volumen, pero esta de aquí, por ejemplo, aquí sí que, ¿veis? La microtextura, el microcontraste en pequeñas zonas es lo que más se me remarca. Sigo, ¿eh? Bien. Ah, mira, era tuya. La de era mía, sí. Sí. ¿Qué cualidad te transmite? Bueno, a mí me transmite por una parte algo como patrón, ¿no? O sea, como repetición, ¿no? Bueno. Y luego las gotitas también me transmiten, ¿no? O sea, gotita me transmite un poco de primera hora del día, invierno. Sí. Algo fresco, algo... pero a nivel táctil sí, tiene esa sensación de algo... por un lado, el contraste entre primer plano y el fondo, ¿no? El fondo un poco más suave. Sí, el fondo está desenfocado. Más como... Pero mira... No, mucho más, el primer plano como mucho más... ¿Veis lo que os decía del microcontraste? ¿No? En este caso, es que cada gotita actúa como una esfera de cristal y nos produce una inversión, si os fijáis, son mini paisajes invertidos igual que lo vería una cámara. En una óptica de una cámara nosotros lo vemos derecho, pero la óptica lo que hace es invertir la imagen. Luego por el sistema, digamos, la cámara lo vuelve a poner en vertical, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos transmite una sensación de algo táctil. Ese las gotas son microcontraste, fundamentales. ¿no? Sí. Sí, porque si no hubiera gotas sería pues una repetición, ¿no? De formas, ¿no? De patrón. Sí. ¿no?
Pero sería las algo gotas más son las que le gráfico. dan- sí, Sí. las gotas son para mí lo que le dan un poco la sensación de textura. Sí, Ahora sí, falta la araña, falta la araña. que no me gusta nada, por cierto. Esto ya es un comentario personal. Sí, sí. Sí, como experiencia previa tenemos eso, ¿no? Quien no sin querer o queriendo ha apartado una tela de araña y se le ha quedado toda enganchada. En este caso son las gotas, es ese frescor de la mañana, ¿no? Lo que queda. Y eso es lo que transmite, al ser agua y al ser gotitas, un poco como lo que comentábamos antes de, que era la foto de Anne, me parece. Comentaba yo lo de esas gotas de que los fotógrafos poníamos glicerina porque no puedes poner agua. Si pones agua, eso chorrea para abajo y aquello no se mantiene. Entonces pones glicerina y las gotas ya quedan un poco ahí más enganchadas a la lata de Coca-Cola para que transmita ese frescor. Transmite frescor, la sensación de lo táctil en la imagen transmite ese frescor de la mañana. Muy bien. Pues sí, pues sí. Y aquí esta me parecía muy interesante porque es muy práctica en el sentido de lo que comentábamos, ¿no? ¿Hasta dónde Esta llega? fue Sí, una salida con mi grupo de alumnos sí. y una salida fotográfica al final de la tarde, pues, bueno, al Tienes final 8 no, alumnos. ¿cuánto había? 4 y 4. Y tú, el 4, de en 5, medio. 6, 9 había ahí. No, Ah. ahí estaba también yo. Uno que estaba más a la derecha. Pensaba que eras tú el que hacía la foto. Ese soy yo, sí. Claro, porque soy yo. estás en medio. Tienes 4 a un lado y 4 al otro. Y creo que había otro aquí a la derecha, que estaba un puede poco ser. más separado. Vale. No, Vale, pero da igual. comentaba que es una de las pocas fotos que, hablando de textura, has enviado un paisaje. Y entonces es un muy buen ejemplo porque nos remarca cómo la textura, a medida que se va alejando, Es más suave. se va perdiendo. Sí. Fíjate que la textura está prácticamente en este primer tercio, digamos, de la imagen, ¿no? A partir de aquí ya no tenemos una sensación táctil de textura. Aquí sí. Abajo. Sí, sí, por eso es lo que tú dices. Al principio, con una luz lateral y baja, pues sí, se produce mucha textura. Sí. Porque los mismos granitos, las pequeñas piedras, todo las esto, ramas. Claro. Sí. El microcontraste. Y luego al mismo tiempo la sombra de todos nosotros quita textura a la misma zona. Y luego a medida que se va nos fijamos la mirada hacia el fondo, la textura se pierde. Curioso. Sí, sí, muy buen ejemplo. De ambas cosas. Cuando hay sombra, no hay textura. No hay textura, es curioso. Cuando hay luz, eso es lo que me tenemos sorprendió. textura. Y cuando estamos cerca, hay textura. Y a medida que nos vamos alejando, aquí ya no se vuelve prácticamente suave, en esta altura ya ha desaparecido. Se acaba por aquí, más o menos, dependiendo de las piedras que haya. Porque son, claro, tenéis una luz muy baja. Trasera, sí, a última hora de la tarde, sí. Última hora de la tarde, y entonces, mientras se produce una sombra, como aquí, una sombra, la sombra alargada de la piedra, entonces se percibe la textura. Efectivamente. En cambio, aquí que ya no se percibe esa sombra, ya la textura, y luego por la distancia. Es un clarísimo ejemplo de lo que hemos comentado de la distancia. Aquí no tenemos ninguna sensación. No hay nada. Táctil. El cielo está totalmente sin textura. Sí. El fondo verde tampoco. No solamente es todo, ¿no? Aparte de que también tiene una luz frontal. Si tuviera una luz lateral, percibiríamos volumen, pero no textura, que es diferente. ¿Vale? La textura, vale. Pues muchas gracias por enviar la foto porque me parece muy, muy didáctica. Gracias. Otra, ¿qué tal? En este caso ya es un primerísimo plano. Tenemos una luz. Es una luz, digamos,
Frontal, trasera Frontal, sí. Frontal, porque la frontal y un poquito alta. Sí. Un poquito alta. Se ve la sombra aquí abajo. Como puede ser 45 grados, quizá Sí. Algo menos. Sí. Y lo que me gusta es porque se le ven los pelitos a la mariposa, se le ven los pelitos de aquí de la cabeza y de las piernas. Y luego, por ejemplo, las flores son mucho más suaves, el fondo muy suave. La textura de las alas, pues también, pero menos. El contraste entre la textura de los pelitos de las patas y la flor y el fondo, es lo que veo yo ahí. Sí. Claro, pero aquí la percepción de textura es porque has hecho una ampliación muy grande. Porque el elemento en sí tiene ese pelo, es digamos, sí, bueno, un mundo pequeñito. La luz no acompaña mucho, claro. No, la luz porque no fíjate, José, fíjate en las flores. Las flores no tienen textura. No tienen textura. No tienen textura y están ampliadas a la misma proporción, digamos, ¿no? O sea, son flores muy pequeñas, ¿no? Y no se ve textura, pero no tienen porque la luz elimina, quedan como elementos gráficos, ¿no? Zonas blancas con casi como huevos fritos, ¿eh? Un poco, José. Sí. Parece un poco. Sí. Perfectamente. Sí. Aquí añade la sensación, lo que volvemos a que comentábamos antes, el hecho de que tenga pequeños piquitos negros puede dar una percepción de textura, pero es sobre todo por la ampliación, por la ampliación que le has puesto. Muy bien. Gracias. Gracias, José. Juanra. Vosotros. ¿Levantas la manita, Pepe Luis? Sí. Ahí, muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Sensación táctil? Bueno, sí, en principio sí. Sí. Sí, en principio sí. Sí. Aprovechando las lluvias y esa sensación, esos tonos de luces también que genera, bueno, el sol de mediodía, que es un poquito, aquí es un poquito lateral, pues se percibe esto de esta manera. Hombre, la luz entra, tiene una luz parecida a la foto de la cama de Claudia de antes. La luz entra muy rasa, ¿no? Sí. Y sobre todo la sensación táctil a nivel visual está en esta zona, que es lo que está enfocado en este trozo de aquí, ¿no? Sí, efectivamente. Casi parece en blanco y negro, pero si no fuera por la hoja esta, ¿es una foto en blanco y negro? No, ¿no? No. El tono es un tono marrón oscuro, pero Yo muy suave también. Vale, la veo aquí prácticamente en blanco y negro. Cada ordenador es eso, una luz muy lateral, vemos esta, ¿no? Esa es... Ahí es donde tenemos la percepción texturada. Esos son microespejos. Así como aquí tenemos zonas grandes que reciben la luz y reciben la luz de arriba, aquí tenemos zonas microtexturadas. Sí. La luz lo quema un poco, pero sí que creo que se percibe un poco esa sensación táctil, ¿no? Sí, yo creo, sí, además húmeda, es una sensación táctil húmeda de algo, eso, ¿no? Que no caminas por aquí descalzo, porque no es... Da frío. Es fresca, como para quedarse en casa, ¿no? Enrollado en las mantas. Es como yo me quedo dentro y lo miro desde fuera. Es como cuando ves esas grandes tormentas, pero tú estás dentro de casa y ves que caen los rayos, el viento se lleva las plantas, pero tú estás allí con el aire acondicionado, con la estufa bien calentito. Sí. Precisamente no es un banco para sentarse en ese momento. Ah, ostras, pues mira, hasta ahora no he entendido la foto. Sí. No he entendido la foto, me parecía como una especie de puerta o algo.
Sí, es un mobiliario público. Realmente es un banco dividido. Sí, Pero sí, realmente sí. un asiento público. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, lo dicho. ¿Vale? Sigo. Anda. Me ha gustado esta foto porque añade una sensación que hasta ahora no hemos visto, que es pegajoso. Sí. Esa cosa de que tocas, no sé si son almendras garrapiñadas o tienen alguna... Exactamente, exactamente. Sí, bueno, tiene un color muy potente, como ya son tus imágenes, son así, ¿no? Pero es una textura, y sí que es una textura, la percepción de textura la tenemos en toda esta zona, luego ya se desenfoca, pero es una textura diferente, no es la textura que solemos hacer, ¿no? De una textura pegajosa. Se Sí, nos es esa pueden engañar. sensación. Sí. Exactamente. Sí, sí. Y un poco el caldero que las derrama, también hay una parte ahí, ¿no? Que genera Aquí, esa ¿no? sensación. Sí, esa Por parte. aquí. Sí, Esa porque por sensación. ahí ya se desenfoca. Está muy localizado en el caldero, está aquí, en una zona muy... Ah, mira, Sí, en la zona de salida, sí. fíjate, De aquí se caída. ve muy bien, ¿no? Esta zona está enfocada, y en cambio ya aquí y aquí está desenfocado. Sí, y ahí desaparece la sensación. Sí, sí, por eso queda como focalizado aquí y luego como en toda esta línea, ¿no? Aquí sobre todo. Exacto. Sí, sí. Bueno, qué hambre, ¿no? 6:30 a la hora de picar algo. Unas Son dulces almendritas. también, son dulces. Ya, ya, ya. Y aquí, esta está... ¿Qué tenemos como sensación táctil? Está muy marcada en esta zona. Sí. También esto de aquí abajo hay otra, ¿no? Lo que hablábamos antes, como un contraste de dos sensaciones táctiles. Aquí tenemos una como más acuosa, como más, no sé decir, gelatinosa o algo así, y aquí tenemos como una más rugosa, ¿no? Son dos, sin ser extremos, pero son dos sensaciones. Esto es Algo húmeda también, quizás, ¿no? Un poco. algo húmeda. Sí, pero no es un húmedo de agua, Sí. es como algo un poquito más denso que el agua, ¿no? Parece. Sí. Ahí. Sí, para mí está en esta relación la imagen. Aquí también tenemos, también hay sensación táctil. Sí, es curioso porque es el mismo espacio, el mismo contexto que la garrapiñada, es el mismo caldero, Ya, pero visto desde otro punto de vista, claro. porque esto no es un primerísimo plano de la garrapiñada, ¿o sí? No, eso No, es la pala que revuelve, la pala, la vale. pala que revuelve todo el líquido y las propias almendras, y Sí, bueno, la sensación esa sí. táctil de lo pegajoso, de lo denso. Quizá haya que investigar un poquito porque, no sé, estoy viendo, me acuerdo de la foto de Claudia, ¿no? Del agua y las rocas, y sin llegar digamos, allí era como mucho más, los opuestos eran más marcados. Aquí tenemos dos opuestos que no son tan marcados. Esto sería como la roca, pero no tiene ese punto tan duro. Y estaba pensando de que ahí los líquidos pueden transmitir una sensación de textura sin que estén muy enfocados. Me parece, ¿no? No sé por si aquí hay mucho foco. Sí, Y en cambio sí que o aquí, y sí, en cambio sí que me transmite sensación táctil, cosa que me pasaba también con la foto del agua de Claudia. sí, el contraste quizás no sea tan marcado porque los colores son parecidos, ¿no? Los tonos de color, digamos, tienen cierta similitud. Aquí, entre estos y estos, Sí, sí. sí, puede ser. Pero fíjate que
estas zonas que podrían parecer, o que dan, a mí por lo menos me transmiten una sensación táctil, cuando las amplío, no están enfocadas. Sí, sí, sí. El foco está aquí, porque ni aquí está enfocado. No, no. Pero en cambio sí que transmiten sensación táctil. Mira, para investigarlo. Sí. Muy bien, muy abstracta la imagen. Tienes que hacer algo con este material que tienes tuyo. Y esto ya os lo digo para todos, y esto es lo que vamos trabajando este año en el grupo presencial. Pero la satisfacción que uno encuentra cuando delimita de alguna manera el tema y trabaja, investiga en eso y va probando cosas, y al final logras como un corpus, como un trabajo de 70, 80 fotos o 50 o lo que sea, le da no sé, una profundidad, produce mayor satisfacción. Pero bueno, eso ya es para otro día. Seguimos. Sí, ¿qué voy a decirte? Sí. Sí. Esto es un símbolo de nuestro pueblo también, lo que es la manzana reineta. Ah, ya he visto que las cosas que colgáis. Sí, lo que... Candela y tú. Sí, pero aquí estás aprovechando bueno, también podríamos ver que también el wabi-sabi o el hecho de que el paso del tiempo se refleja en los materiales, la textura o la percepción de textura ayuda mucho también a eso, a la sensación. Por ejemplo, yo no sé si es así o no, si esta manzana está tocada o ya lleva un tiempo ahí, o es que son así. Bueno, es una característica de esta manzana en concreto. Le suelen aparecer esas zonas ahí rugosas, bueno, recién cogidas, no es una manzana que esté durante mucho tiempo. Yeah. Lo que no sé es por qué le sucede a esta manzana. Tendría que investigarlo. Que le aparece ese como, a mí me da la sensación de verlo como un paisaje lunar, inclusive, sí. ¿no? Dentro de la manzana. Bueno, es que cuando te acercas, ¿no? Aquí las calidades que tiene son muy atractivas, visualmente son muy potentes. Yo lo digo porque normalmente, no esto en concreto que lo desconocía, pero que normalmente, digamos, el wabi-sabi está muy asociado con la textura, la sensación de deterioro, porque tiene mucho que ver con la impermanencia, ¿no? Con el paso del tiempo y el reflejo en los materiales del paso del tiempo. Y nosotros, cuando nos hacemos mayores, nuestra cara no se vuelve más suavita, al contrario, salen arrugas, ¿no? Y tenemos más pelo y, por lo tanto, está asociado, ¿no? Lo rugoso también con el paso del tiempo. Una imagen muy atractiva, Juanra. Ok, gracias. Muy bien. Gracias. Loreto no ha podido, me ha dicho que estaba volviendo a casa. Es interesante en esta imagen porque tenemos también dos sensaciones táctiles diferentes, ¿no? De lo que hablamos. Una lisa, resbaladiza casi, ¿no? Tiene algo como zoom, ¿no? Algo con lo que difícilmente te puedes enganchar, digamos, y la pared, que es una sensación táctil más rugosa, más texturada. Aquí tenemos una luz que viene de arriba, fijaros dónde está la sombra, y aquí tenemos una sensación más plana en la... Una imagen muy interesante, muy guapa, muy sugerente. Me parece muy interesante a nivel gráfico. Sensación de textura, sí que podíamos aquí ver como la diferencia entre una textura de una hoja, mira, pues justamente lo que acabo de comentar hace un momento, ¿no? De una hoja joven, de una hoja verde, viva, y de una hoja seca. Como la diferencia entre
entre esa textura, pero no tiene mucha sensación táctil. Me imagino porque la hoja es lisa, porque la luz sí que viene más o menos lateral, desde arriba, vamos, viene de arriba, produce una pequeña sombra, es bastante frontal. Pero la sensación táctil, el tema ya no es rugoso y no tiene tanta... pero es muy sugerente como imagen con estos bordes más azulados, verdes, marrones. Una bonita imagen. Aquí tenemos algo que hemos comentado, ¿no? Algo que es muy texturado y que sabemos que tiene, digamos que tiene textura, pero lo sabemos por nuestra experiencia. Visualmente no se ve tanto porque no tiene una luz, es una luz más bien plana que no produce casi sombra y visualmente nos da una sensación. Lo táctil también aquí ayuda el hecho de que al estar cogido de lado tenemos esta zona que está más cercana, por lo tanto la percepción de textura es más evidente, digamos, pero a medida que se aleja aquí al fondo, aparte de que está desenfocado, pero se va perdiendo la... No es una... Yo creo que si podéis reconocer, digamos, la diferencia entre la experiencia que tengo, la experiencia de mi vida como ser humano y la experiencia que tengo a la hora de mirar la imagen y ver que no tiene que no me transmite esa textura desde lo visual. Yo creo que eso es uno de los puntos importantes de hoy. Por ejemplo, aquí, ¿no? María, ¿estás por ahí? Antes estabas. No sé si tenías problemas con la señal. Si estás por ahí, levanta la mano, si no, haré el comentario que... Recuerda un poco a un huevo frito también, como la foto de José. Este amarillo aquí rodeado del blanco. Tenemos... hay como un intento de percepción táctil desde la espuma. Parecen unas medusas o algo así, pero está un poquito movido, la luz es una luz más bien plana y no nos transmite tanto esa, para mí por lo menos. Si queréis comentar algo, levantad la mano en cualquier momento. Esto es una ampliación de la imagen anterior y por lo tanto no seguimos con el mismo tono. Sí que hay más sensación táctil por la proximidad. Y aquí esta imagen pasa lo mismo. Yo creo que esta imagen es color. O sea, lo que sí que hay un poco de, pero es muy difícil aquí. No sé si es por la calidad de la imagen o calidad técnica, me refiero. Es una imagen interesante por este degradado de tonos entre los magentas, rojizos, verdes, amarillos y azules. Es una imagen muy pictórica. Rosa María. Si levantas la mano te veremos aquí arriba. Yo ya te veo, pero así ya... Esta imagen la enseñaste el otro día en clase. Sí. La habías hecho por ahí, ¿no? Y te dijimos, oye, tráela. Tenemos otra sensación táctil, ¿no? ¿A ti te transmite con todo lo que hemos hablado? Suavidad. Suavidad. Sutileza. Sutileza, suavidad, sí. Da ganas de tirarse encima de la foto. ¿Sabes? Como, aquí envuelto en plumas. Sí, restregarse. ¿Y dónde tienes más sensación de textura? Porque no tiene la luz es más bien plana, ¿no? Un poco, pero es un elemento que en sí mismo no tiene tanta textura. Entonces, ¿qué es lo que te produce sensación de táctil?
el contraste entre lo que está enfocado y lo que está desenfocado. Bueno, hay como zonas, ¿no? No tiene una gran sensación táctil. Sabemos, lo que decíamos antes, que el origen es de la realidad, digamos, es algo muy agradable, las plumas, ¿no? Los plumones. Visualmente no la tiene tanto. Y está más que en la zona central, está, porque aquí la luz está ya rozando el blanco, hay como una sensación muy desde lo sutil, desde ese blanco gris muy clarito, y la tiene más en estas zonas de aquí. Yo creo que es como si lo que percibimos por aquí luego lo transmitiéramos a toda la imagen. A ver. ¿Ves? Aquí hay como pero es muy sutil, no es blancos y negros, no tenemos un contraste elevado. Pero esos pequeños contrastes, yo creo que porque luego cuando nos ponemos en otras zonas, ¿ves? Aquí no se percibe textura. Desaparece. Desaparece. Por aquí ya vamos cogiendo un poco más de textura. Y aquí tenemos como Es difícil porque es una imagen de un elemento que además está cogido desde una cierta distancia. Pero bueno, yo te dije que trajeras hoy porque es sugerente y porque no es la textura que hacemos habitualmente. Aquí sí, ¿no? Me parece muy interesante la imagen para eso, porque aquí tenemos una experiencia táctil, visual. Tenemos lo que hablábamos, el micro contraste. Y no hace falta que toda la imagen lo tenga. Volvemos a lo de antes. Zona de luces, zona de sombra. La sensación de textura está en el intermedio. Aquí también, no está tan marcado, pero también, aquí también, ¿no? Aquí está un poquito desenfocado, ligeramente, y entonces no, tenemos más sensación táctil, sobre todo en esta zona. Y aquí también. Fijaros cómo no sé, yo creo que todos lo percibimos, ¿no? Cómo tenemos una sensación. Cuando miras la foto, transmite una sensación casi física, que no transmite, es física, más allá de... Yo creo que en este caso, por ejemplo, la experiencia que tenemos no tenemos tanta sensación de textura en la realidad como la tenemos aquí. En este caso creo que la sensación visual de textura gana a la sensación de la realidad, porque normalmente nosotros no vemos de tan cerca. Podemos tocarlo y dices, bueno, sí, tiene un poco una ligera rugosidad, le han puesto un tratamiento al hierro, lo que sea, ¿no? Pero no tiene la sensación táctil que tenemos aquí, gana a la sensación de la realidad. ¿No, Rosa María? No sé si te parece. Sí, es cierto, porque viéndolo de lejos no te da esta sensación. No. Aquí tiene más potencia. Y esta. ¿Esta la luz es demasiado plana? Sí. Aquí pasaría al revés. En la realidad tenemos una sensación de más textura, que la fotografía sí que transmite un poco de textura, porque tiene
La luz no es absolutamente plana, tenemos una ligera sombra, se ve un poquito, pero es una luz en general más plana, frontal y plana. Muy bien. Muchas gracias, Rosa María. A ti. El Xavi que nos está poniendo aquí, nos vamos a relamer. Xavi, no sé qué es esto, pero tiene una pinta. Sí. Pues, sí, no sé si es una tarta de chocolate, que no me acuerdo. La tarta de queso parece, tiene su tiempo. Con alguna... Bueno, es igual. Dejemos. Se ve que tengo hambre. Fijaros cómo, aprovecho porque fijaros que la comida, o que cuando nos muestran platos, la importancia de la textura, de la transmisión de la textura para que nos produzca ganas de comer, de tenerlo con nosotros, ¿no? La sensación táctil. Sí, ¿ves diferencias en las diferentes texturas? Bueno, evidentemente hay como un contraste, ¿no? El plato totalmente liso con lo que es el trozo de pastel ya que tiene ya está cortado de forma rugosa. Sí. Porque ya se ha comido, ¿no? Se ha ingerido, que también un poco por eso pongo ahí la cuchara sucia, ¿no? Sí. Un poco transmitir la experiencia, ¿no? Del haberlo degustado, ¿no? Fijaros también cómo el hecho de a ver, aunque sea inconscientemente, pero una porcelana blanca sobre todo, que es lo que más, cómo resalta el interior del plato, por la diferencia de contraste. La porcelana, ¿qué transmite? Una sensación táctil fría, distante. No nos apetece, digamos, acariciar la porcelana, ¿no? Pero potencia el contraste justamente con los elementos que tenemos dentro. Entonces aquí hay lo que decías, Xavi, ¿no? Hay una diferencia entre la textura, la sensación táctil de aquí y la porcelana. Dentro de la tartaleta, la tarta, también hay una sensación táctil diferente entre ¿cómo se llama esto? La mermelada, ¿no? Que parece que tiene, la parte de arriba, que es la que ha estado más expuesta al horno o lo que sea, y también la parte central del pastel o de la tarta. Hay un contraste, no es lo mismo esta sensación táctil que se refleja, fíjate, como algo líquido. Se refleja como si fuera algo más cristalino. Y en cambio aquí no, aquí tenemos, esto es más como una superficie de un volcán. Si vemos las texturas, ¿ves? Y son estos reflejos típicos del agua. En cambio aquí arriba no. Aquí parece que ha habido... Aquí te puedes imaginar un volcán arriba y aquí es los ríos de lava que han bajado. Sí. Hay un mundo ahí dentro, ¿no? Bueno, muy sugerente. Gracias. Y cómo también, fíjate, el hecho de que has colocado lo más texturado hacia arriba, has dejado todo un espacio abajo, blanco. Es como que lo más blanco, en vez de dejarlo por arriba, que respire por arriba, respira por abajo. Supongo que ha sido para incluir la cuchara. Pero bueno, sí. El caso es que la composición es prácticamente todo en blanco, menos esto de aquí. El elemento central, ¿no? Sí. Sigo. Esta también me ha parecido muy curiosa. A ver, es una pregunta tonta, pero no lleva guantes, ¿no? No. Parece que lleve guantes de goma, ¿no? ¿No os transmite esa sensación? Sí, es un poco, bueno, son las manos de mis hijos cuando eran más pequeñines y jugando con el agua, ¿no? Sí. Y bueno, Está como, hay un ligero movimiento
parece que hay poco y por lo tanto más sensación. Es como una sensación de textura líquida, un poco, porque el agua está movida. Ya digo, por eso como sensación era más como si llevaran guantes de goma. Sí. Más que no la sensación táctil de una piel, de un brazo, ¿no? De una mano, por el hecho del movimiento, ¿no? Porque le quita entonces detalle y la goma, esos guantes de goma son, vamos, no tienen textura, bueno. Cambio aquí, ¿veis? Aquí volvemos a lo de antes, se percibe un poco más, pero no. Incluso le falta un pelín de foco, creo, a la fotografía. Sí, también. posiblemente esté movida, ¿eh? Sí. O fuera de foco, o ellos. Sí, pero bueno, supongo que también disparé lento para captar todo este tipo de película, ¿no? Del movimiento del agua, ¿no? Sí, la sensación de guante es el agua por encima del brazo, ¿no? O de la mano, por lo menos. Muy curiosa el tema que estamos tratando hoy. Oh. Otro punto de vista, ¿no? Sí. Sí, tenemos la luz lateral, la sensación táctil es muy potente, sobre todo aquí y aquí. Fijaros que más hacia el centro se pierde un poco o va disminuyendo. La sensación táctil aquí, el microcontraste es mayor y cuando va girando, aquí ya no tenemos tanto. En cambio aquí sí, fijaros. ¡Wow! No hace falta que hayan luces muy potentes para que tengamos percepción de textura. Sí que necesitamos proximidad. Muy bien. Sigo. Aquí, esto es un poco como la de José, la de la tela de araña, pero en más grande, ¿no? Es muy difícil la sensación táctil a través del agua, sobre todo cuando son estas gotas, porque se nos convierte en esas pequeñas lentes, como al ser transparentes. Yo creo que tienen más que ver con una sensación de la vivencia nuestra de la relación con el agua que no visualmente Totalmente. por la imagen. Sí, porque son transparentes y lo que hacen es actuar como una lente, ¿no? Yo tengo un amigo que me regaló una bola de cristal cuando cumplí 60 años. Y claro, pones esa bola de cristal y ves lo que hay detrás invertido. Y aquí las gotas actúan de la misma manera. Sí, más que nada aquí vale la sensación esa la sensación que te hace percibir una gota. Sí. Esa pulcritud, lo veías de esa manera, ¿no? Evidentemente después de la sesión de hoy lo hubiera enfocado las fotografías de otra manera, pero bueno. No, está bien. Lo que sí que transmite es el otro aspecto que ha sido un descubrimiento que he hecho esta mañana, que estaba acabando de preparar la clase, que también hay una transmisión de la temperatura. No solamente de la textura, pero sí a través, no sé, eso que los padres cuando preparan el biberón para el niño, ¿no? Se ponen en la mano para saber si quema o no. Bueno, pues hay una transmisión a través de la piel de la temperatura y sí que esta imagen sí que transmite sensación de temperatura, no tanto táctil o digamos de la parte, bueno, fresco, como imagen, ¿no? Fresco. Sí. Muy bien. Pues voy a dejar de compartir y dejo ya de grabar.